tardes, buenas noches, buenos días, depende de dónde y a qué hora nos estén viendo, o si nos ven después en diferido. Hoy con un día muy especial porque hoy es 1 de mayo y tengo de invitada a Gabriela Calvo, que hace numerología y con la cual estaba sacando cuentas. Hace ya, va a ser como 10 años que nos hemos encontrado y conocido en Montevideo, y estoy un poquito resfriado por estos cambios de clima. Y hoy vamos a hacer una dinámica muy interesante porque se hace un portal que aquellos que la están siguiendo habrán visto que estuvo hablando de que este mes tiene una frecuencia 6 porque el mes es 5 y el año que da 1 va a dar una frecuencia 6. Así que yo voy a buscar a Gaby ahora a ver si está conectada. Hola Marisa, Alejandra, estoy buscando a Gabriela a ver si la veo. No está conectada todavía. A ver. Estas maravillas. Hola Gaby Lemos. Estoy buscando a Gabriela a ver si la veo conectada y no la encuentro. Hola Marisa. Ahí se unió Gaby y ahí la voy a agregar Bueno, no sé si ustedes saben, pero Gabriela estuvo en la Feria del Libro Internacional, acá de Buenos Aires, estuvo presentando, hola Gaby, estuvo presentando su libro, que es Numerología Consciente, que yo ya tengo mi ejemplar firmado por ella, y bueno, la importancia de la numerología, digo siempre que es tan fundamental, ¿no? Conocernos y a fondo, ¿no? Este libro trae eso, el hecho de trabajar, trae muchos ejercicios también porque uno puede aprender su sendero, y bueno, eso lo va a contar ahora seguramente la invitada. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Claudio, buenas noches para todos, gracias por la invitación, siempre es un gusto estar contigo, conversando de todo lo que nos apasiona Sí, y bueno, y acá estoy, qué bueno. Pues sabes feliz y que agradecida como siempre digo. sí, hoy justamente hay una luna llena, ¿no? Una luna llena en Escorpio, y también contarle a la gente que la vibración para mí en el día de hoy arranca este mes, pero principalmente en el día de hoy, la vibración es la carta 16, que es la torre. Esta carta que nos habla de cuando se sacude todo desde el fondo, ¿no? O sea, mueve todo, y dije, qué sincronía que hay en lo que vi en tu reel de tu cuenta, donde vos haces una suma del número 5 con el número 1, ¿no? Y que eso después, Claro, cada uno, sí, todos contanos los un poquito. meses, todos los Sí, meses subo ese reel sí, que presenta numerológicamente la energía del mes, ¿no? Entonces, bueno, este año, como estamos en un año 2026, que es 10 sumado y 10 reduce en 1, o sea que las energías de todos los meses, como son de este año, hay que sumarles el año. Entonces, al mes 5, que es el mes de mayo, se le suma ese 1. Entonces, la impronta de ser mes 5 siempre la tiene, en cualquier año. Lo que pasa que el año redefine de alguna manera o dirige la impronta del mes, ¿no? Entonces, mira, a mí me gustaba, sabía que íbamos a hablar un poco de esto, ¿viste? Y yo lo que me gustaría empezar con este concepto, que las personas entiendan que hoy podemos hablar del día de hoy, que tiene una frecuencia de 16, podemos hablar que es el Día de los Trabajadores o del Día del Trabajo,
Pero lo que nosotros hoy expliquemos acá como un dato, si queremos colectivo o universal, no es más que un ejemplo de cómo se mira el proceso personal, ¿no? Porque nosotros hoy miramos un día, pero después nosotros en forma personal podemos ver un día particular para nosotros, independientemente del día de nacimiento, ¿no? Que el día de nacimiento, bueno, es el día que encarnamos, es el día que el alma de alguna manera toma la presencia material, ¿no? Que se arma ese sincronismo cósmico en fecha, en orientaciones planetarias, que nos dan a nosotros toda una información para poder transcurrir en este proceso de vida de pronto de una manera más alineada cuando lo sabemos, ¿no? Pero bueno, me parece que es importante quedarnos con eso. Hablar de hoy es hablar de un hecho colectivo, de una información universal, pero nosotros podemos llevar a la vida personal la misma forma, ¿no? Y así podemos fijarnos, bueno, mira, yo me casé tal día y nunca me fijé hace 40 años qué energía tenía ese día de mi casamiento, ¿no? Y de pronto después pasan cosas y vos decís, claro, ¿cómo no iban a pasar estas cosas si ese día que nunca calculé, porque nunca supe, porque no sé qué, estaba asignado un poco con esa energía, ¿no? O de la misma manera que nosotros podemos revisar un hecho puntual para entender cosas que a veces nos cuesta tener una explicación racional de las cosas. Entonces, bueno, cuando vamos a mirar estos contenidos, yo creo que podemos aperturarnos y verlo de una manera más profunda. Pero también de la misma forma, nosotros podemos decir, quiero abrir un negocio, quiero empezar un emprendimiento, quiero lanzar algo para que la gente lo vea, ¿no? Entonces ahí tenemos que hacer uso justamente de la numerología. Bueno, yo soy fan hincha número 1 y te voy a decir, mira los números, pero no escapa que también te diga, anda con un experto y mira los astros, ¿no? Porque claro. Sí. El tema lunar, mira, hoy por ejemplo, yo no voy a hablar de astrología porque no es mi tema, si bien todos nosotros los que trabajamos en estas áreas, ¿no? Tenemos que saber un poco de astrología, un poco de tarot, Sí. un poco de numerología, y ahí entiendo que cada uno, ¿no? Como sabiendo un poco de todo, que es lo importante, y no es ser todólogo, es tener un conocimiento básico de cómo funciona todo, porque todo está unido. Bueno, cada uno se especializa. Mi área no es la astrología, si bien tengo conocimientos, mi área es la numerología. Como de pronto para un astrólogo tiene conocimientos numerológicos, pero no tiene su fuerte en la numerología, lo tiene en la astrología. Vos tu fuerte lo tenés en el tarot y a partir del tarot haces tu parte numerológica también. Entonces, bueno, entender que uno puede conocer un poco de todo, ¿no? Y hoy particularmente, estamos en una luna llena, ¿bien? Que dicen los astrólogos que termina un proceso que empezó en la luna nueva de Escorpio, por allá por noviembre del 2025, ¿bien? Sí. Pero yo que soy curiosa, se me dio por ir a fijarme qué había pasado a nivel lunar el 1 de mayo de 1886, que fue cuando se hizo, cuando fue la revuelta, ¿no? Cuando explotó el tema laboral, porque los trabajadores ya estaban saturados. Y fíjate que estaban en una energía límite, había una luna menguante casi en fase terminal, porque según las efemérides se hizo la luna nueva, la luna nueva siempre marca el inicio de un proceso, el 4 de mayo. Entonces fíjate qué sincrónico, ¿no? Porque hoy es un día más de festejo del 1 de mayo, pero cuando se dio
estaba esa luna como ya no se aguanta más, esto se saturó, hay una energía límite, ya se alcanzó el límite y esto explota, ¿no? Entonces, entender también, y lo quiero mirar desde otro punto de vista, desde el lado numerológico, fíjate que tenemos el 1 por el primero, el 5 por el mes de mayo, y tenemos el 1886 que marca ese año, ¿no? Que es un 5. Fíjate que la energía, ahí si sumo, tengo un 29-11. Y fíjate que si lo leo desde el arquetipo, es el arcano de la fuerza, y es cuando la fuerza interna ya llega a su punto de saturación y empieza todo lo íntimo, lo interior, a gobernar lo que está afuera, ¿no? El ego. Por eso se ve muy claro en la carta del tarot marsellés. Y después otro dato que me pareció también curioso. Fíjate que ellos estaban luchando por las 8 horas laborales, que en definitiva no las trabajaban mucho más. Y recién se instala como el día oficial de, bueno, todo esto sucedió en Estados Unidos, pero después como que se solidifica en París, ¿no? Todos estos datos los miré porque a mí siempre me gusta ver los números atrás de los eventos, porque siempre es todo perfecto, ¿viste? Y fíjate qué curioso, esto cuando se solidifica esa idea que brota en el año 86, es en el año 89. Fíjate que pasaron 3 años. 3 años es el proceso de creación. El 1 pone la idea, el 2 nutre la idea y en el tercero eso explota creativamente, ¿no? Como nace en el 3. Pero ahí tenemos una energía de ese año 89, 26-8. Entonces, fíjate, ese 8 también está hablando de lo que es justo, ¿no? En 1889 dijeron, esto es justo. Y ahí, de alguna manera, se decreta o se instala lo que es referente al Día de los Trabajadores, ¿no? Bueno, a ese 8 le podemos sumar el 5, ¿no? Que da un 13, más el 1 del día, que da un 14, y fíjate que ese día de alguna manera, el 14 es la templanza, da como la tranquilidad de que eso ya está, después habrá que moverlo de otra manera para, bueno, para tener otras cosas, pero se salió del lugar, ¿no? Y el día que esto que se decreta es una frecuencia 5. Hay un movimiento, hay un salir de aquel lugar en el que estaba, que era aquel 29-11, ¿no? Entonces, todo esto que lo podemos así como desarrollar para el día de hoy, y bueno, y es un dato universal, colectivo, y que nos trae información para todos, así es como nosotros podemos buscar y revelar cosas personales nuestras, y no fallan, ¿no? Eso. Sí, es cierto que en la antigüedad cada emperador, faraón, lo que fuera, miraba el aspecto numérico, si convenía o no, incluso los nacimientos, eso lo digo siempre en las consultas cuando alguien se hace una consulta de tarot, les digo que cuando nacía un niño se llamaba a un numerólogo, un astrólogo, un cabalista, y se veía qué auspicios había, y para eso, si había cosas que eran negativas, se hacía todo un talismán, ¿no? Yo me voy dando cuenta ahora que estoy estudiando la parte de talismanes con Francisco Stiglitz, me estoy dando cuenta que esto es un talismán poderosísimo porque tiene símbolos de protección en lo espiritual, en lo mental y en lo físico. Entonces, era ver si era auspicioso o no. Lo loco es que cuando uno lo ve después de ese tiempo, porque uno a veces dice, ¿qué es la predicción? ¿Existe la predicción? Y yo digo, no sé si existe la predicción, pero sí uno cuando mira para atrás
todo lo que tocó o lo que pasó uno, en mi caso, en estos 64 años, digo, wow, cada momento que pasé, que era como final de un capítulo, veo los números y me impresiona, ¿no? Digo, qué loco, ya estaba todo escrito entonces. Absolutamente. Y Yo uno te a voy a veces... decir lo que yo creo. Yo creo que está todo escrito, ¿no? Porque nosotros cuando encarnamos no lo hacemos para venir a perder tiempo, ¿no? El alma no viene a perder tiempo, dice, viene a hacer conexión con una experiencia, por no decirle trabajo, ¿no? Y esa conexión con esa experiencia la va a transitar, ¿bien? Lo que pasa es que en este espacio de polaridades divididas, nosotros tenemos un cierto libre albedrío, un cierto, creo yo que un cierto. Eso es mi manera de pensar, después de haber estudiado algunas cosas, llegué a esa conclusión y es la que aplico, ¿no? Pero fíjate que esto que vos estás diciendo, que es muy interesante, cuando yo estuve en India, el guía que nos estaba llevando a los templos y todo, nos comentó que estaba muy emocionado porque él, al próximo mes de que estuvimos nosotros ahí, él tenía que ir a un pueblo del sur de la India, o a una ciudad del sur de la India, a conocer a su futura esposa. Entonces, obviamente, nosotros con nuestra cultura le preguntamos cómo, ¿te vas a casar? ¿La vas a conocer? ¿Qué pasó? Entonces él nos dijo que los mayores de la familia, que eran sus tíos y sus padres y sus abuelos, les hacían las cartas astrológicas. Entonces miraban las compatibilidades, porque ellos creen que el amor se construye, entonces tienen la seguridad que las personas que tienen una buena sinastría entre sus cartas van a poder desarrollar, de pronto no tienen la pasión inicial porque, bueno, ni se conocen, capaz que sí, pero bueno, en principio no, pero todas las cualidades de la carta hacen, cuando hacen el estudio de sinastría, hace que ya se sepa que esas dos personas tienen las capacidades y las cualidades para poder enfrentar ese proceso del matrimonio, ¿no? Cosa que acá no pasa porque tenemos otra manera, Nos relacionamos bueno, distinto. de parar, ¿no? Claro, nos relacionamos de otra manera. Pero es cierto esto de que se conocían, o sea, se conocían sin conocerse, ¿no? Es así. Exacto, exacto. Tipo como los casamientos por poder, que se utilizaba también de alguien que... hasta hay una película, creo que es de Antonio Banderas con Angelina Jolie, que se casan por poder, y bueno, nada, es muy interesante esa película. No me doy cuenta cuál es. Pero sí. Fíjate cómo, voy a traer otro dato ya que hoy es el Día de los Trabajadores, ¿no? Fíjate que la palabra trabajo, cuando nosotros la decodificamos, tiene, total, bien, yo siempre que decodifico por un lado las vocales, porque me dan una información, por otro lado las consonantes, que me dan otra información, y después sumo esos dos datos que me dan la información total. Pero fíjate que información total, la palabra trabajo suma 22, que reduce en 4. Y fíjate que es todo lo que tiene el trabajo, ¿no? El orden, la disciplina, la estructura, la visión de proyecto. Entonces, también cuando nosotros trabajamos los números, cuando nosotros hacemos decodificaciones de palabras, de nombres, de apellidos y todo, la información que obtenemos de llevar las letras a números y de hacer toda la parte del proceso de decodificar y encontrar las cualidades que esas palabras tienen, hay mucha precisión en todo eso, que a veces no parece, o de pronto la persona que no conoce del tema lo mira más como, qué chanta, estos que quieren adivinar o lo que sea, y esto está lejos de ser una disciplina adivinatoria.
No, lejísimos, claro. lejísimos. Yo siempre digo, soy una persona súper racional y jamás tengo miedo cuando me enfrento desde los números con un consultante o con una pregunta que me hagan o lo que sea, porque la certeza está ahí. Cuando uno los entiende, cuando uno los puede leer, ellos son los que dan toda la cualidad, toda la información y realmente no fallan, no fallan. No, Porque uno lo certifica porque vos le estás hablando a una persona, ¿no? De determinadas circunstancias y la persona te dice, ah, me estás leyendo, es tal cual, no puede ser, ¿viste? Y bueno, y así con todo, ¿no? sí, sí, sí. Yo lo que pienso es que a veces las palabras que tienen una carga muy importante, no solamente el hecho de analizarla desde la numerología, Ujú. tienen las etimologías de las palabras, ¿no? Ayer justo el jueves, perdón, estaba dando una clase y hablaba de que hay una carta que se llama la recapacitación, ¿no? O, por ejemplo, eh, justamente la palabra, también esto de adivinar, ¿no? Hay gente que de pronto te dice, vos adivinaste, y yo digo, no es adivinar, yo no, la palabra adivinar, que incluso viene de la palabra divino, a veces los números o la vibración de cada letra, que también es un número, eh, tienen un origen divino. Yo digo, yo creo que la gente que creó el lenguaje o creó los números, tuvieron una chispa, ¿no? Se han conectado con la divinidad, bien digo, y a veces las frases o las palabras que uno usa, si uno mirara bien lo que quiere decir la etimología de la palabra, te cambia totalmente. A donde quiero apuntar es que nosotros Sí, el castellano o el español lo usamos mal a veces, ¿no? Este, por ejemplo, la especulación. Hay una carta que se llama la especulación y uno entiende por especular como querer sacar partido del otro. Voy a ser ujú. más preciso con esa carta que estuve explicando. ¿Esa Y qué número es? la 68, que da Bien, 14 y que da 5. me da Y 5. tiene que especular, viene de espejo. O sea, no hagas movimientos si el otro no te pide, ¿no? Incluso cuando uno este, aprender a tener la paciencia, por así decirlo, de que esperar que el otro pida y no estar atiborrando de información al otro, ¿no? Exacto. Y especular, nosotros lo entendemos acá en castellano como que es querer avivarte o sacarle partido al otro, y no es así. Por eso digo, las vibraciones que tienen las cartas o los misterios de cada carta, Habría tienen. que ver, habría que ver en qué dice el diccionario de la palabra especular, que no lo sé, porque fíjate que cuando uno especula está mirando entre dos posiciones, ¿no? Estoy Claro, especulando a ver qué hago y no necesariamente voy a especular para hacerle el mal a alguien. De pronto estoy especulando para tomar una decisión. Estoy especulando, a ver, si voy por acá o voy por acá. Entonces habría que ver la raíz etimológica que tiene y el real significado. Fíjate que vos hablás de esta palabra y decís que viene de espejo. Y fíjate que dijiste que es la carta 68 que reduce en 14 y que va a 5. Y fíjate que el 5 es el Papa, ¿no? Si lo miramos sí, como sí, desde el como tarot. el tarot. Y, y el Papa, lejos de ser un espejo, se podría interpretar como tal. Porque fíjate que el Papa es el que tiene es el puente, ¿no? Es el pontífice, y es el que tiene la capacidad de espejar una información para que alguien la pueda ver que no está capacitado de verla, ¿no? Los fieles de pronto no tienen la madurez para entender la ley divina. El Papa no es la ley divina, simplemente está preparado
para poder traer esa ley divina al otro lugar, ¿no? Por eso es el puente. Y si Sí, se quiere, podría ser un espejo, ¿no? Porque el espejo me está mostrando algo también que yo de pronto, yo ahora, por ejemplo, tengo un espejo acá a mi derecha que me está mostrando algo que yo no lo veo en ángulo, no lo estoy viendo con mis ojos, pero a través del espejo lo estoy viendo. sí, Entonces, cuando sí, hilamos fino y nos ponemos un poco filosóficos, ¿viste? sí. Lo que digo es que todas las palabras, en definitiva, tienen una carga numérica y a la vez tienen una carga planetaria. Tanto, por ejemplo, el 5 que es un número de Mercurio, el 1, que es un número del Sol, o el 10, que es el número de Plutón. Entonces eso trae una información y dije, qué loco que encima hoy, el número 16 con el que arranca el mes, que también es un 5 y es un 1, que da un 6, tiene que ver con todo esto de moverse. Y me voy a agarrar de tu reel que habla de ese movimiento que quiero hacer, si lo puedo sostener o no lo voy a sostener. Es un trabajo este mes donde uno, y es cierto que colectivamente en mayo se empieza a mover todo, abril, mayo, viste que todas las actividades comienzan, ¿no? Y uno Sí. Sí, porque empieza. arrancan en marzo, pero quedan como ahí. Porque también hay que entender una cosa, ¿no? Cuando miramos Sí, mayo en sí, mayo del 2026 tiene una energía 6. sí, El 1 de mayo, que ya es el día de hoy, tiene una energía 7, porque ya claro. le estamos Sí, poniendo al mes la impronta del día. Entonces ya el día de hoy, como vos bien dijiste, es un 16 que va al 7. Entonces, todo ese movimiento que Mayo propone en este año tiene una dirección hacia el emocional. A mí me gusta mucho como imagen o como símbolo lo que nos está mostrando la carta del enamorado, ¿no? sí, Donde tenemos esos tres personajes, bueno, vos tenés otro, claro, pero igual también ahí tenemos tres personajes, eh, se arma toda esos vínculos, ¿no? ¿Qué está pasando acá? Para mí esa carta nos enfrenta a la crisis, el 5 nos mueve, porque el 5 ya nos viene movilizando y ya como es un número que nos conecta con los 5 sentidos, ya nos prepara el territorio para el sentir, ¿no? sí, sí, Entonces, una vez que salgo de ese 5 y entro en el 6, cuando entro en el 6 ya tengo que empezar a decidir, ¿no? Por eso ya estoy en la crisis. Entonces, ¿para dónde voy? ¿Para dónde quedo? Me gusta mucho una de las interpretaciones que hay, porque hay muchísimas. Me gusta mucho una que hace referencia al pasado y al transgeneracional y a lo que la persona puede tomar por sí misma y empezar a construir, ¿no? Entonces, ¿cómo? Ese legado que viene a mí de todo lo que fue el pasado, no solo a nivel de padres, sino también de abuelos, etcétera, ¿no? Puede ir más atrás, de alguna manera me toca el hombro y me dice, estoy acá, estoy contigo, ¿no? Y después ese personaje, que además está con los pies, que no se sabe, puede ir para cualquier lado o para el otro, va a decir, pero puedo avanzar, ¿no? Porque eso que vino a mí nunca va a dejar de ser mío. Uno puede claro. renegar de algo o de alguien, pero eso ya nos impregnó, ya nos dejó la documentación etérica o la documentación invisible, no los papeles, pero nos dejó la energía. Y de eso no escapamos, porque ya se imprimió. Sí, sí, Entonces ese 6 no está diciendo, bueno, estoy en crisis porque ya estoy sintiendo, algo tiene que ser por mí. Anoté una frase acá,
por algún lado que me gustó, pero ahora no sé dónde la puse. Bueno, no importa, pues viste que yo soy media despistada. Entonces, es decir, bueno, a ver, con todo esto que me fue legado, y con este sentir a dónde quiero ir, me tengo que mover, tengo que elegir, porque además, además, como estamos hablando de que todo es cíclico, ¿no? Y ese 16 que vos planteaste como la energía del día que inicia el mes de mayo, también reduce en un 7. Entonces, fíjate qué interesante, de dónde vengo, dónde estoy, a dónde voy. Entonces, me voy a un 7 como reducción de ese 16, que dice, a ver, ¿dónde está mi voluntad? ¿Cómo empiezo esto? ¿A dónde voy? Si lo miro como un 16, en vez de como un 6, también digo, bueno, a ver, ¿dónde está eso que tengo que tomar acción para decidir o para elegir? Y viste que la energía del 16, si no la tomás y de alguna manera te moves, te mueve. Porque el 16 es una energía que destruye paradigmas, que todo lo que está instalado como un programa... Claro, es una energía involuntaria, claro. Totalmente, que todo lo que estaba integrado como una programación, ¿no? Tiene que abolirse. Claro, ahí es donde se sacude todo, porque eso es lo que se ve en la carta de la torre o en la carta de la fragilidad en el tarot egipcio. Y bueno, también me quedé pensando y esto a nivel, para el que no conoce bien el tema de numerología, que puede pedir una consulta con vos, pero brevemente, ¿qué es lo que tienen las consonantes, como dijiste recién, y qué tienen las vocales? Tienen una energía diferente. Las vocales conectan con el alma, conectan con lo íntimo, conectan con lo interno. Entonces, si yo miro en una palabra, decodifico la parte, cuando decodificamos una palabra, llevamos, o un nombre propio, llevamos todo lo que tiene que ver con las vocales, primero, y bueno, yo lo hago así, creo que muchos lo hacen así. Sumamos vocales y sumamos consonantes, y después sumamos las dos, ¿bien? ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver ahí, o por lo menos yo puedo ver ahí, qué es lo que íntimamente mueve la energía de ese nombre, de esa palabra o de ese apellido, que también está trayendo una información de un linaje, y las consonantes tienen que ver con lo que se expresa, tiene que ver con lo que se saca. Entonces, cuando yo miro un nombre decodificado de esa forma, yo sé que íntimamente conecta con esto y que exteriormente conecta con aquello. Fíjate, la palabra trabajo, que la tengo acá porque era la que expliqué, que todo reduce en 22,4, pero vendría a tener una intimidad en 8, o sea, ¿qué busca su intimidad? Busca que las cosas estén reguladas, que haya equidad, ¿no? Que se exprese con equilibrio. También de alguna manera a ver qué otra palabra me puede venir, con justicia, ¿bien? Eso es la intimidad de la palabra. Pero cuando se expresa en 14. Entonces se expresa moviendo algo desde un lugar que lo siente justo. Esto, ¿se entiende? Sí, sí. Entonces, esto es riquísimo a la hora. Hago y recibo al mismo tiempo, equilibro el tiempo que pongo de trabajo y hay una recompensa del otro lado, claro. Que no es ni más ni menos, Claudio, que como se mueve el universo, una energía que tiene que ver con el yin, con lo que es más, con el femenino, ¿no? Con el que contiene, con el que alimenta, con el que nutre, con el que es más, si se quiere, tiene una sensibilidad diferente, y el yang, que es la voluntad de hacer. Entonces, como
como es arriba es abajo, y como es adentro es afuera, todo es igual, y las palabras no escapan a la ley. Entonces las palabras en sí mismas también tienen una expresión que se puede ver en esos dos modelos energéticos, ¿no? El interno y el externo. Entonces, esto es muy interesante a la hora de mirar linajes, porque cuando vos, a veces cuando estudiamos, queremos estudiar un poco más del árbol familiar, viste, de que no, cosas que nos pasan, que tienen vínculos con cosas del pasado. A veces no conocemos la historia familiar, porque a veces hay mucho secreto familiar, ¿viste? Pero cuando lo podemos ver a través de la numerología, salta a la luz toda la información que estuvo ahí. Lo tengo muy comprobado, ¿no? Porque a veces cuando doy clases o mismo cuando hago consultas, hay personas que no conocen. Doy fe que cuando hiciste mi numerología, que en realidad fue como transgeneracional, porque vimos todo lo que es la familia de mi mamá, el apellido del marido. Porque te hice varias cartas, porque te hice tu carta personal, tu carta transgeneracional, son cartas diferentes, pero yo siempre recomiendo hacerlas todas para ir encontrando más y más información, ¿no? Claro, sí. Y ahora te iba a decir que estoy trabajando en mentorías y estoy enseñándole a una persona que vive en Estados Unidos y ella es latina, pero vive en Estados Unidos y tiene un dicho que para mí me gusta, gracioso, dice, mi transgeneracional es arroz con mango, porque tiene un entrevero que no te cuento, ¿viste? Entonces yo le dije, bueno, ¿qué traen estos nombres? Bueno, mira, esto trae esto, abandonos, tiene que ver con el linaje que viene de la rama masculina, no sé qué, no sé cuánto, y ella quedó, viste, está maravillada con la numerología, pero dice, es tal cual. Entonces ahí, viste, empezamos a buscar, bueno, ella empezó a indagar, tiene nombres, tiene apellidos, entonces pudimos reconstruir un árbol, ¿no? El que no está pudimos reconstruir. ¿Para qué? También para entender el que está, porque cuando hay un apellido, que es el que estás portando por el documento, porque de pronto fue excluida la línea paterna y no tenés el apellido ni de tu padre, ni de tu abuelo, y venís teniendo una rama de apellidos que son todos de mujeres, ¿no? De la abuela, de la madre, porque mi madre tiene el de mi abuela, Entonces ahí, cuando la numerología lo que hace, que también es otra de las funciones que tiene, es que puede reconstruir esa información que de pronto no tenés cuando tenés los apellidos. Pero en este caso, por ejemplo, esta persona en sus nombres, en sus documentos, tiene apellidos que no están. Entonces también es muy interesante ver lo que estuvo, lo que dio la información y cómo el sistema se encargó de acomodar las cosas para que hoy se esté vibrando en esta frecuencia, ¿no? Es como que también de alguna manera vos podés ver a través de los cálculos de qué cosas te fuiste liberando o te fue liberando el sistema, ¿no? O llamarle como quieras, no importa. ¿Qué es lo que como que te sacaron de adelante porque en realidad ya está, ya se saturó eso? Bien, entonces la numerología para mí es perfecta porque te define define con precisión, Incluso podés ver todo tu historial, como estabas hablando recién, que uno por ahí no lo conoce y incluso a veces las madres o las abuelas callan cosas y los números después te lo revelan, ¿no? O sea, sí, y sabés que es interesante también, Claudio, que a veces nosotros nos resistimos a las cosas, ¿no? Sí, claro. Y a través de los números y la información que nos dan,
nos hace tomar la conciencia de que no está en la resistencia el camino. El camino está en la aceptación de ver, de entender, de comprender, de tomar conciencia de eso. Y si lo quiero modificar, puedo hacerlo, porque tengo esa parte de libre albedrío que puedo salir de determinado lugar. Pero nunca va a ser bueno salir con resistencia. Siempre va a ser bueno verlo y modificarlo y transformarlo, ¿no? Y con los números eso se puede. Eso es lo interesante, que por ahí estaba, para la gente que no conoce el libro, ¿no? Porque vos acá enseñás el hecho de un autoconocimiento, entender en qué vibración, en qué sendero estás. Por supuesto que quiero creer que va a haber otro libro continuando esto, porque es como que uno... Sí, ya está en proceso. Ya está en proceso. Sí, lo que pasa que viste que mi perfil polifacético tiene como 3 libros a la vez abiertos, uno por acá, otro por acá, otro por acá, y bueno, pero yo antes pensaba que lo veía como un defecto, ¿no? La dispersión, pero en algún momento pude entender que si la mantengo ordenada, en realidad me da la capacidad de hacer varias cosas a la vez y ir creando diferentes cosas a la vez, acorde a cómo energéticamente esté, ¿no? Porque cuando tengo una cosa sola, hay días que tengo ganas, o hay meses que tengo ganas, después no tengo ganas y eso queda ahí stand-by, y si yo no tengo varios proyectos a la vez, es como que, ¿qué hago cuando no tengo ganas de esto? ¿No? Entonces eso me lleva como al otro lugar, ¿no? A empezar. El libro no es un libro para aprender numerología, porque no está pensado como un libro de texto, ¿bien? No. Hay gente que me lo compró y me dijo, es súper fácil, lo leí en 3 días. Y sí, lo podés leer, si sos rápido leyendo, lo podés leer en una tarde. Pero ante ese comentario, lo que yo pienso es, no entendiste nada, porque el libro no está pensado para leerlo de apuro en 3 días. El libro está pensado, primero que de la infinidad de ecuaciones que tiene el sistema numerológico, el libro desarrolla solamente el sendero natal o el camino de vida. Claro. Fíjate que es nada, es una cosa. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros al conocer nuestro sendero, al indagar en él, podemos conocer primero las herramientas que tenemos para transitar y para explorar la vida. Y además, según la corriente numerológica que estés usando, también hay algunas que hablan que es el propósito o es la misión, ¿no? Que eso está en ese sendero. Yo lo veo así. Si tengo herramientas creativas, y sí, mi misión va a ser comunicar. Si tengo un 3 de sendero natal, ¿no? Mi misión es comunicar. Es comunicar, no es otra, ¿bien? Pero bueno, por ejemplo, como yo trabajo también con los nombres, yo a nivel de nombres tengo en lo que es mi misión, que estaría en mi número del alma, tengo un 5. Entonces, fíjate, trabajar con los nombres y apellidos enriquece muchísimo la información, porque si bien nosotros de la fecha de nacimiento sacamos un montón de cosas, porque miramos el día, miramos el mes, miramos el año completo, los 2 últimos dígitos del año, y además hacemos todos los tejidos, ¿no? Entre día y mes, mes y año, día y año, hacemos una obra textil entre todas esas líneas que usamos. Muy bien dicho. Sí, entonces, pero cuando nosotros podemos incorporar el nombre completo, ahí para mí se enriquece muchísimo, porque ahí ya nos trae la historia familiar, ¿no? Ya ahí voy a tener un nombre, el nombre que me nombra,
¿Para qué estoy llamada así o por qué me llamaron así? ¿Me voy a poder conectar a partir de mi nombre? Sí, hay otras personas de la familia que también lo tienen. Y en los apellidos vienen los linajes. Entonces, esos apellidos que tengo por parte de madre, por parte de padre, me están dando toda una información. Entonces, fíjate, si hablo de mi combinación, yo tengo un 39-12-3 de sendero natal, Sí. ¿bien? Pero tengo, si trabajo, como yo trabajo con nombres y apellidos y fecha de nacimiento, yo tengo un alma en 5, una personalidad en 9 y una expresión en 5. Entonces, fíjate cómo eso está sumando información, ¿no? Y la personalidad en 9, que es mi personalidad externa, está coincidiendo con mi mes de nacimiento. Mi mes de nacimiento, para la numerología que trabaja solamente con la fecha, está hablando de un factor de karma. Entonces, tengo una personalidad que tengo que trabajar porque vine especialmente a trabajar la energía del 9. Entonces, todo eso, poder entenderlo, es tan rico que, y vuelvo al libro, el libro trabaja solamente con la fecha de nacimiento, pero te invita a conocerte, te invita a entender esas cosas que con las citas contigo, ¿no? Y con las preguntas, porque cada cita contigo tiene unas preguntas específicas que lo que hacen es guiarte. Por ejemplo, el 5, ¿no? Que es el movimiento, bueno, hay una explicación, pero después en las citas contigo hay preguntas. Entonces él te pregunta, vos justo tenés un sendero 5, ¿verdad, Claudio? Sí, sí. Entonces la cita contigo del camino 5 tendrías que responderte. ¿Cómo experimentás lo que la vida te presenta y es desconocido para vos? ¿No? Porque tenés la capacidad de experimentar lo desconocido, pero si ante esta pregunta vos dijeras, no, me resulta muy difícil enfrentarme a lo desconocido o a lo que la vida me presenta, que no tengo control, ahí vos ya te podés dar cuenta que es un tema a trabajar. Porque el 5 como sendero natal es una invitación a vivir la experiencia, a vivir el gozo, a experimentar, a ir por lo sensual, lo sexual, los sentidos, el movimiento en general. Después disfrutás de los sentidos, de los placeres simples, explorás la sana sexualidad. La otra pregunta, porque tiene 4 preguntas, ¿te adaptás a los cambios o te resistís a ellos? Porque fíjate que un 5 tiene la energía para adaptarse al movimiento y al cambio. Entonces, los 5 que de pronto reducen de un 14 o de un 41 les cuesta un poco más, porque el 4 quiere controlar situaciones, ¿no? Vivís la aventura ampliando las perspectivas de tu vida, ¿viste? Entonces ahí cada persona puede mirar no solo el sendero natal, sino también los otros números que conforman la ecuación de su fecha, ¿no? Sí, Por sí. ejemplo, vos sos del... puedo abrir ese tema, lo decís siempre. Sí, 8 de junio de 1962. 8 de junio de 1962. Fíjate que en el libro vos tendrías que explorar el 8, tendrías que explorar el 6 por junio, tendrías que explorar el 9 por 1962, que es 18 y es 9, ¿bien? Y después podrías, hilando muy fino, mirar el 6 y el 2, porque es el año en el cual naciste, ¿no? Naciste en el 1900, pero en el año 62. Entonces, fíjate, todo lo que vos podés revisar y fijarte a ver en qué estás alineado y en qué no, porque todos estamos alineados y desalineados energéticamente, porque es parte de la existencia. Hay un día que estoy mejor, un día que estoy peor, ¿no? Lo mío es comunicar, es hablar, pero hay días que yo no tengo ganas ni de hablar
conmigo, ni con el espejo, ¿no? Sí, sí. Y hay días que estoy conversadora. Reconozco que ese 8, que en mi caso uno ve los números y los planetas en la cábala, el 8 es Saturno, y el 62 es un 8, es Saturno, y Saturno es lento, es lento. El 6 lo rige Venus, o el 5 Mercurio. Sí, tengo velocidad, pero de ahí a velocidad, pero todo acá en la cabeza. Llevarlo a la práctica, llevarlo al movimiento, cuesta. Vos, por ejemplo, tenés números... Se te escucha muy bajito, Clau. ¿Sí? Es raro. Sí. Ahí. Y hay como un ruido. Capaz que tenés micrófono conectado. No tengo micrófono, no uso más. Ah, bueno. Me han dicho que se escuchaba. Fíjate, Clau, que quiero volver al trabajo. Nosotros podemos mirar en un sistema numerológico el pilar profesional, ¿bien? Y ese pilar profesional no es el trabajo que nosotros tenemos para ganar dinero, para pagar las cuentas, porque hay que vivir en este sistema, ¿no? Matrix. Entonces, ese pilar profesional habla del lugar en el que nosotros, trabajando, somos felices. Además ganamos, pero estamos como pez en el agua. Vos tenés un pilar profesional en 20, que es la iniciación. Fíjate, ¿no? Fíjate qué interesante es poder verlo. Yo tengo un pilar profesional en 33. Ajá. Entonces, a mí muchas veces si me preguntan, bueno, qué suerte que hay vacaciones, o qué haces, y realmente yo hace tantos años que trabajo en lo que siento trabajar, cuando tenía el taller de pintura, cuando daba clases, cuando pintaba viajando, o ahora que en un momento, en el 2012, bueno, hice como un giro también en las cosas, es que yo de pronto estoy el domingo, el sábado, y yo no siento que estoy trabajando, porque estoy tan sintonizada con lo que es el trabajo. Ahora también hay que saber que hay personas que no trabajan en lo que les gusta, tienen la necesidad de desarrollarse para tener una estabilidad económica en lugares que no son los más adecuados para su esencia. Entonces acá, hablando de esto, porque ya que estamos en el día, hay muchas veces que yo en carta, las personas me preguntan por el trabajo, y yo mirando estas ecuaciones les puedo decir, bueno, ¿qué trabajas? Tal cosa. Bueno, tu pilar profesional está en tal lugar, ¿no? O da tal información. Hay veces que las personas son dependientes, por ejemplo, de un horario, de un jefe, de una institución, y tienen pilares profesionales que son de total y absoluta libertad. Entonces, yo me veo en la obligación de decirles, está bien lo que haces, pero en la medida de que vos vayas pudiendo orientar tu vida laboral a ser independiente y autónoma, vas a ser mucho más feliz, porque está marcado también eso en la carta. Y no es algo que uno lo pueda de pronto dejar de golpe, ¿no? Pero fíjate que si una persona está trabajando en algo 8 horas para ganar ese dinero que necesita para vivir, pero después tiene un emprendimiento que le da un rendimiento económico, pero que además le alimenta el alma, le acaricia el alma, ya esas 8 horas que trabaja obligada en eso que le da la plata, van a ser menos pesadas, aunque trabaje otro tanto en otro lugar. Entonces, con los números se pueden ver muchas cosas, y lo que tiene de bueno, así como también el tarot, ¿no? Cuando vos haces una lectura, es que es muy orientativa una numerología o una lectura. ¿Te solucionan la vida? No, para nada, porque nada nos soluciona la vida, ¿no? Hay que vivirla, hay que comprometerse, hay que tomar decisiones. Ahí empieza el trabajo. Exacto. La información, y vos tenés que ver cómo conjugar esa información. No se te escucha.
que la información que te dan los números con lo que vos sentís, lo tenés que conjugar. Exacto. A mí, como a los 59 años, me hice una carta de astrología judiciaria, ¿viste? Y el astrólogo me dice, ¿qué te pasó a los 21? Dice, tomaste una decisión que si te hubiera conocido ahí, te hubiera dicho, ponete un casco y agarrá el bat, porque te metiste en un camino de ripio. Sé lo que fue, no vale la pena aclarar, que a veces oscurece, pero si lo hubiera sabido antes, ¿no? Cuando me lo dijeron tenía 59 y me dijo, está saliendo, ya. Claro. Y me quedo contento que te estoy viendo ahora que está saliendo, porque en aquel momento, pero de pronto, yo no lo podía haber evitado, pero cuánto mejor hubiera sido para mí si lo hubiera sabido. Porque cuando nosotros sabemos las cosas, tomamos las decisiones de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo que tienen también las disciplinas que trabajamos nosotros es que son muy orientativas. Hay personas que no conectan con sus talentos, con sus cualidades, porque no se terminan de ver, ¿no? Entonces, cuando tanto vos a través del tarot o yo a través de los números le decís, pero esto está escrito, es tuyo, ¿no sintonizás con esto? No, la verdad que no, nada que ver. Y de pronto al ratito dices, bueno, sí, porque yo, la verdad que me encanta, y ahí empiezan como, bueno, movete del lugar en el que estás un poco hacia ese lugar en donde vas a estar mejor. A veces el ego o la familia dice, pero ¿qué vas a estudiar eso? ¿Qué vas a hacer eso? Exacto, exacto. Empiezan los brotes. Sí, claro, pero viste que igualmente, Clau, eso, gracias a Dios, las generaciones ahora no están tan marcadas o tan dependientes de la opinión padres, abuelos, como en la época nuestra, ¿no? En la época nuestra era mucho más determinante lo que a mamá le gustaba. Fíjate, ahora los chicos se casan y se organizan su fiesta, lo pagan, todo. En la época nuestra, nosotros nos casamos como nuestros padres querían que nos casáramos, ¿no? Organizaban la fiesta, te elegían el traje, te ponían el gusto de la torta el día que convenía. Yo te puedo decir que incluso hasta la familia, mi abuela era india, la pregunta de mi bisabuela italiana, preguntó que cuando yo nací, preguntó si yo era blanquito o negrito. Mirá desde dónde los prejuicios, ¿no? Si era blanquito o era negrito. Y bueno, y volviendo un poco a la energía de hoy, también tenemos que entender que hoy empieza el mes, ¿no? Con todo lo que dijimos, pero empieza con una luna llena. La luna llena tiene una energía exaltada, ¿bien? Sí. Y ya después de la luna llena empieza todo el proceso de decreciente. Entonces también eso es importante verlo, que el mes es un mes, primero que va a conectar con el emocional porque es un 6, ¿bien? Arranca en una visión de nuestra voluntad, lo que no tengo que mirar lo que el otro quiere de mí, porque el primero del 5, de un año 1, es un 7, entonces tengo que mirar lo que yo quiero y decido, no lo que el otro pretende de mí, ¿no? Para tomar la energía del mes. Y después también tengo que entender que la energía va a ir en declive por los primeros días, hasta que se haga una luna nueva, tenemos la primera etapa del mes en un proceso de luna decreciente. Entonces eso nos lleva mucho más a trabajar el interno, a mirar adentro. Sí, ¿Cómo me conecto? ¿Cómo? A sincerarnos. Claro.
claro, a sincerarte contigo, a ver qué es lo que querés para vos, ¿no? Entonces es un proceso que, como vimos el mes pasado, abril, sacudió todo, ¿viste? Pero abril, que tuvo una energía 5, hizo ese proceso de movimiento y sacudida. Venimos de eso, pero el mes de mayo pide que se decante. ¿Para qué? Para poder elegir lo que queremos. Entonces es muy importante dejar que las cosas empiecen a decantarse y empecemos a conectar con esos procesos íntimos y con esos procesos internos. Y antes de cerrar también me gustaría decir que es importante la información personal, porque no todas las personas van a resonar igual o van a sintonizar igual con la energía del mes. Porque sí, fíjate, en este mes 6, los que cumplan en el mes, los que tengan sendero natal 6, porque es la frecuencia del mes, de pronto están más movilizados. Los que nacieron un día 6, los que cumplen un mes 6, los que tienen sendero 6, ¿no? Porque esto es como llueve sobre mojado, es como, wow, tengo una lastimadura y me tocan ahí. Entonces, también es importante ver cuán vulnerable estoy en la información que se está moviendo. Esto lo vemos en la vida. A veces estamos con un tema personal y lo estamos trabajando o creemos que lo tenemos súper procesado, trabajado, terminado, evolucionado, bla, 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 y de pronto entramos en una conversación y nos tocan el tema y ahí nos toca, ¿no? Nos moviliza, nos da llanto, bueno, a ver. Y el mes puede hacer eso. Sí, yo digo que es estar vivo, porque cuando exacto. Todo ordenado, tenés todas las respuestas, todo el impulso, exactamente. Sí. Gaby, te agradezco mucho y a la gente decirle que bueno, que se animen a la materia de autoconocimiento y entender un poco más y bueno, esperamos que venga el próximo año. Nos vemos en breve. Bueno, pasamos bárbaro, porque yo estuve la semana pasada en Buenos Aires, estuvimos juntos, salimos a cenar con los chicos, viste que me fui con no me fui, los mosqueteros me acompañaron. No, pasamos estupendo y bueno, y de eso se trata la vida, ¿no? De comprenderla para poder transitarla lo mejor que podemos, porque venimos a experimentar. Entonces... Bueno, yo quiero agregar como nota final. Habla un poquito más cerca del micro, porque hay un ruido raro y no se te escucha. Una pobre trate de aprender que hace que uno no tenga el 6. Porque cuando hacemos numerología, conectamos con el hemisferio del cerebro. Entonces, estudio numerología porque de esa manera no van a tener el 6. ¿Se entendió? Yo no te escuché, pero confiemos. Vos me escuchás bien a mí. Yo te escucho bien, pero no sé, hay un ruido en el medio, pero debe ser una conexión. Hay un ruido, no importa. Bueno, yo te agradezco un montón. Gracias. Y gracias a vos, Claudio, por la invitación. Y bueno, las personas que nos siguen, que nos comenten, que nos pregunten, porque en definitiva a nosotros nos encanta. Entonces, cuando nos hacen un comentario, cuando nos hacen una pregunta, todo eso nos estimula y también creo yo que nos da esa caricia de decir, qué bueno que lo que estoy haciendo les sirve a las personas, ¿no? Las acompaña, les da una información que de pronto no sabían. Entonces de eso se trata, porque de alguna manera los que hacemos estas cosas también estamos en
voluntad de servicio, ¿no? Porque es algo que obviamente es un trabajo y lo hacemos para nosotros, pero también lo hacemos para ayudar al otro, ¿no? Así como a nosotros nos ayudan otras personas que saben de otros temas y de otros contenidos, esto es una cadena. Nosotros vamos ayudando a otras personas. Entonces, no tengan reparo en preguntarnos, comentarnos, lo que sea que en la medida que estamos disponibles vamos a estar para ustedes. Y yo agradecerte siempre, me encanta estar contigo, conversar contigo. Hoy me decías que hace 10 años que nos conocemos, capaz que lo dijiste recién cuando no te escuché, y la verdad que siempre es muy gratificante, ¿viste? Como nosotros tocamos estos temas que nos interesan tanto y vamos descubriendo cosas. Un ciclo. Bueno, Clau, te mando un beso y les mando un beso a todos, y bueno, gracias. Gracias por invitarme. Chau, chau. Chau, chau.